Saludos amados y amadas en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estamos tratando el tema ¿quién es Jesús? Desde la perspectiva ontológica, es decir, del ser de Dios, es decir, hablando de la identidad de Jesús, lo que entendemos nosotros en simplicidad, el Dios hombre, o en teología se trata como el teántropo o la unión hipostática, que son todas las expresiones, tanto teológicas como del populacho, que se usa para hablar acerca de la unidad de lo que es divinidad y humanidad. Esa es la parte que estamos trabajando, es la parte que se llama la parte ontológica, y hemos estado tratando con ella desde hace ya semanas sobre la divinidad de Jesús, y en ella hemos tocado temas que no están en los libros de teología, porque hemos estado tocando otros temas que tienen que ver con la divinidad de Jesús que no lo tocan en la teología sistemática. Y esa es la parte que he estado tocando hasta el día de hoy. Espero terminar esta parte sobre la divinidad para luego comenzar a tocar lo que es la parte de la humanidad de Jesús, este teántropo, este Dios hombre. Y la humanidad es importantísima conocerla igualmente como la divinidad, porque confundirla es un gran problema que ha tenido la iglesia desde el comienzo de ella hasta nuestros días. Así que vamos a estar en este día orando, pidiéndole al Señor su asistencia por el Espíritu Santo, que capacite nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras conciencias y nos ayude a entender la palabra de Dios. Porque conocer a Cristo a través de la palabra es el mandato que tenemos nosotros. No tenemos otra manera de conocer a Cristo si no es por medio de su palabra. Entonces, por eso es que estamos estudiando su palabra para poder entender quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y además de eso, nuestra bendita esperanza. Así que vamos a estar orando. Y luego de estar orando estaremos tocando un texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hebreos. Y de ahí vamos a proseguir trabajando con este tema sobre lo que es la deidad de Jesús tocante a los aspectos divinos, es decir, tocante a las garantías que hace Jesús al destino del ser humano por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Así que eso es lo que estamos tocando y vamos a proseguir en ello. Acompáñenme a orar en este día y pedirle al Señor su asistencia y su presencia por el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia, y en este día te damos gracias porque este programa se puede difundir y bendecir a tantas personas que quieren conocer la verdad de Dios, en este caso, conocer quién es el Señor Jesús. Mira, aquellos que no te conocen, que no entienden la fe, permite que este programa les pueda ayudar a entenderla, y aquellos que están empezando en la fe puedan tener un avance de crecimiento en su fe, y aquellos que llevan mucho tiempo en la fe cristiana sin conocerla también puedan beneficiarse de este programa. Hazlo, Señor, acompáñanos con tu Espíritu Santo, dándonos iluminación del texto y Señor, ayudándonos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Allí la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 2 verso número 10. El texto de la palabra del Señor dice así: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Este es un versículo sumamente poderoso, maravilloso, que habla exactamente de dos etapas de la vida de Jesús, de su divinidad, es decir, de su preexistencia antes de la fundación del mundo, porque dice que todas las cosas, Él es la causa de todas las cosas, y por Él también subsisten todas las cosas que fueron creadas, y que por otro lado está hablando de llevar muchos hijos a la gloria, y que este de llevar hijos a la gloria se dio por causa de lo que hablamos, el rescate del Señor por su sufrimiento, muerte y resurrección. De todo eso nos habla este versículo de la palabra de Dios, y no lo estamos usando para poder explicarlo, más bien estamos usándolo como base de tema de lo que estamos tocando, solamente que el texto conlleva demasiado
para poder explicarlo, y por eso es que estoy tratando de dar un resumen cortito de lo que conlleva ese versículo de la palabra del Señor que nos habla de la persistencia de Jesús, pero de su asistencia o la causa de la creación, y cómo por causa también de él esta creación subsiste, permanece hasta el día de hoy y que permanecerá para siempre. Porque uno de los problemas dentro de la escatología evangélica y estoy hablando de algunas interpretaciones evangélicas, es que el mundo se va a destruir, se va a acabar. Entonces, en el texto bíblico no hay tal cosa como acabar la creación buena de Dios. En ningún momento en la Biblia se habla de destruir la creación buena de Dios, sino más bien de rescatarla. Lo mismo vamos a encontrar cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, que el Señor no le dio con destruir y hacer una nueva creación. De hecho, en el libro de Malaquías dice que Dios, teniendo suficiente espíritu para hacer muchos, hizo uno y una. Y con ello ha poblado toda la tierra hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, su permanencia en la tierra hasta el fin de todas las cosas. Es decir, que nosotros en nuestra teología y nuestra escatología cristiana no hay tal cosa como la destrucción de la tierra, sino que de esa misma tierra vieja Dios va a hacer la nueva, igual como hizo con el hombre viejo, hizo de él un hombre nuevo en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Lo mismo va a hacer con el cosmos en general. Bien, estamos tocando el tema que habíamos tocado, o estamos tocando el tema acerca de la divinidad de Jesús, y la semana pasada que estábamos tocando sobre el texto del capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y todos estos textos que vamos a encontrar en el libro de San Juan. Ya le dije que en la declinación del ministerio de Jesús, al final ya de sus 3 años de trabajo, Jesús comienza a ser más intrépido a la hora de expresarse, ya más abiertamente, hablando de que él pertenecía al Padre, que había descendido del Padre, que el Padre nuevamente volvía, y que él venía con la misión de rescate, y que ese rescate tenía que ver con el reino de Dios, que incluía dentro de él la misión y la muerte y resurrección de Jesucristo, que en ningún lugar en la Biblia se descartaba los sufrimientos de Jesús. Por eso es que cuando Jesús resucita de entre los muertos y Jesús encuentra a los 2 discípulos que van camino a Emaús, una de las cosas que hace, que declara el texto bíblico, es exactamente que Jesús comenzó a hablarle de todas las escrituras, desde la ley hasta los profetas, diciéndole que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de entre los muertos, que esto era parte del plan del reino de Dios, y que no era algo accidental que ocurrió, como la teología liberal explica, que fue todo un accidente de un buen hombre bueno que muere en manos de hombres malos, y de que Jesús fue un hombre muy bueno, pero que lamentablemente el reino que él predicaba nunca se dio, y que los judíos comenzaron a hablar del reino desde otro punto de vista. Esto es totalmente falso. Lo que la Biblia explica es que el tema del sufrimiento de Cristo, su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo, era parte integral del reino de Dios, y sin él no podía venir el reino de Dios. Entonces, la Biblia nunca descartaba, y lo vamos a ver exactamente en el tema de la resurrección, cuando Jesús comienza a hablar con sus discípulos, que esto era necesario que ocurriese, que no era como ellos estaban pensando, de que este rey con un caballo blanco y un gran ejército iba a destruir a Roma, y todo iba a ser bajo el poder del caballo y de la fuerza y el poder político, que esto no iba a funcionar así. Y de hecho, desde que Jesús comenzó a predicar el evangelio, siempre en todas las predicaciones comenzó a decir que el reino que él había estado estableciendo desde su primera venida era un reino en el cual iba a traer grandes conflictos, pero que no era uno que iba a traer grandes bullicios
cómo exactamente atacar a Roma y destruir a los romanos, que no era un reino de destrucción, sino que era de edificación, que iba a ser como un grano de mostaza, que iba a empezar con toda la debilidad de un grano, pero que se iba a hacer un gran árbol, donde luego las aves iban a posar, a descansar en ese gran árbol, crecido por una pequeña e insignificante semilla, como él era él mismo. Jesús es el que tipifica exactamente esa pobre semilla tan pequeña, pero que se iba a hacer un gran árbol. Entonces, la muerte y la resurrección no es un accidente en la Biblia, era parte integral del plan de Dios que se encuentra desde Génesis capítulo 3, verso 15, en toda la Biblia hasta el Nuevo Testamento, que luego Jesús, después de haber resucitado, comienza a explicarle a sus discípulos que esto era parte del plan de Dios y era parte del reino de Dios que iba a venir sobre la tierra. Entonces, tocando lo que habíamos dejado la semana pasada sobre lo que la Biblia habla que haré morada, es lo que habíamos hablado en la semana pasada, de que se llama a esa morada, que la Biblia no dice que es eterna, le hemos puesto ese adjetivo, o la hemos agrandado demasiado, la hemos sofisticado, cosa que Jesús no hizo, pero que nosotros le llamamos las moradas eternas. Y cuando le llamamos morada eterna, estamos diciendo que la vida termina, la vida aquí en la tierra termina y comienza la vida en el cielo eternamente. La Biblia no está a favor de esa teoría es totalmente falsa y platónica, no es bíblica, es filosófica y pagana. En la Biblia, el reino de Dios y la vida eterna no tienen nada que ver con una persona fuera del cuerpo, todo lo contrario, tiene que ver con la persona en el cuerpo. Y que esa morada que habla allí en el capítulo 14, del verso 1 al 3, es una morada temporal. La palabra que se usa, la palabra monai en el griego, lo que significa es morada temporal. Y le había dado un ejemplo la semana pasada de que cuando uno sube desde la parte más abajo, más al sur de los Estados Unidos, esto es el caso de los Keys, Miami, más abajo están los Keys, que si uno sube desde allá, desde lo último, y va por las carreteras principales, las interestatales, usted va a encontrar lo que se llama, especialmente la 95, usted va a encontrar lo que se llama áreas de descanso, rest areas. Y esas áreas son exactamente para uno llegar allí, hacer todas sus necesidades biológicas, hay restaurantes, hay estacionamiento suficiente para que la gente descanse o duerma hasta el otro día y luego siga su camino. Y que lo que la Biblia está hablando de esas moradas es exactamente ese momento en el cual la persona en Cristo deja el cuerpo, en este caso inerte, muerto, el cuerpo desciende a la sepultura y él va a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, como explica Pablo en el libro a los Filipenses, que el estar muerto en la carne, es decir, muerto porque el cuerpo está inerte, muerto en este caso, pero el que está vivo y en la presencia de Dios, y que a eso es lo que le llama Jesús la casa de mi Padre. Entonces, y que en esa casa de mi Padre muchas moradas hay, hablando de ese descanso temporal que el creyente va a tener de descanso hasta que el Señor vuelva, y en su venida se operará entonces la resurrección de todos los muertos, en este caso los que mueren, los que resucitan para vida y los que resucitarán para condenación. Y eso es lo que la Biblia nos habla, especialmente cuando nos habla explícitamente desde a finales del libro de Daniel, en el capítulo 12, que habla de los santos que resucitarán para vida y unos para condenación. Lo mismo va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Los judíos siempre van a hablar, y Jesús va a hablar lo mismo, de que unos resucitarán para vida y otros para condenación. Y que Jesús habla del que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, yo le daré vida y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que en la Biblia la vida eterna, o lo que le llamamos morada eterna, no es en el cielo, sino en la tierra, donde se establece el reino de Dios para siempre.
Es decir, que también la tierra, el cosmos completo, va a ser afectado y ya es afectado por la resurrección de los muertos, no solamente el creyente, sino toda la creación. Por eso es que vamos a encontrar a Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, hablando que no solamente el creyente que tiene las primicias del Espíritu va a resucitar en el día postrero, sino que la propia creación que gime a una, ella también será liberada cuando sean también liberados los hijos de Dios. Es decir, cuando venga la resurrección, que es el último enemigo que la Biblia presenta, ya Satanás derrotado en la cruz del Calvario. Ya derrotado en la cruz del Calvario, Pablo habla de que el último enemigo no es el diablo, sino la muerte. Y una vez que la vida venga sobre todos los creyentes, es decir, la resurrección absolvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, que la escatología cristiana no termina en que la gente esté en una morada eterna sin cuerpo, sino que la vida eterna tiene que ver exactamente con la resurrección y la renovación de todo el cosmos. Entonces, estamos hablando allí del capítulo 14, versículos 1 al 3, donde Jesús está prometiendo a sus discípulos que hay un lugar de descanso. Recuérdese que este descanso no es eterno. Este descanso es un descanso temporal. Es decir, está esperando que la trompeta suene, que la resurrección ocurra y que los muertos en Cristo sean resucitados primero. Perdón. Entonces, hablando sobre esta verdad bíblica, estamos allí tocando que Jesús se sitúa como uno que tiene injerencia en el destino eterno del ser humano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que viene hablando exactamente el libro de San Juan, desde los primeros versículos hasta ya finales de este libro. Jesús comienza a entrar dentro de lo que llamamos nosotros la injerencia del ser humano, en lo que es la escatología. Es decir, que en toda religión existe escatología. Toda religión tiene un fin de todas las cosas. Vaya al budismo, vaya a las religiones orientales, asiáticas. Todas las religiones tienen una escatología, tiene el fin de todas las cosas. Unos, como en el caso de los budistas, usted se deshace, usted se va a hacer parte del aire, del viento, parte del agua, parte de la tierra, parte de todo, porque usted se va a confundir con toda la materia. En otras religiones hay un círculo cíclico donde usted nace, muere, reencarna, vuelve y nace y sigue ese círculo cíclico. En religiones asiáticas donde usted nace hoy y tendrá que tratar de despojarse de ciertas incapacidades para que pueda en la próxima vida que viva, usted pueda vivir mejor que la vida que vivió pasada. Entonces, dentro de lo que es la reencarnación, entonces la fe cristiana también tiene escatología. Y es una escatología simple, no es complicada, es sumamente simple. Los muertos en Cristo mueren en el Señor. Van a la presencia del Señor. Están con el Señor en su presencia. Es una parada o una morada temporal de descanso. Y cuando termine ese periodo de descanso, que el Señor aparezca, porque hay varias palabras en la Biblia, creo que hay 3 palabras en la Biblia que son sinónimas de la segunda venida de Cristo, que se le llama la segunda venida, cuando Él aparezca, cuando Él venga. Todo esto está hablando de la segunda venida y que en esa segunda venida va a haber una resurrección de los muertos en Cristo y que esa resurrección va a poner final a todo el periodo de malignidad, de maldad en el mundo, de Satanás y de todas las cosas, y que vendrá ese reino de Dios, ese reino de paz y de justicia a todas las naciones del mundo.
En ese reino Jesús habló de él allá a finales de los capítulos de Mateo 25, 26, donde empezó a hablar sobre todas estas cosas acerca del establecimiento de su reino cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, es la otra palabra que se usa para hablar de la segunda venida de Cristo. Estas tres acepciones que se hacen: segunda venida, la venida del Señor, su manifestación, cuando se manifieste, cuando Él venga, cuando Él aparezca. Todas estas acepciones que se hacen de la segunda venida, lo que está hablando es que cuando Él aparezca ahí, punto. Es decir, que nosotros tenemos la mentalidad de que la segunda venida, Jesús desciende del cielo como un astronauta y llega a la tierra. Pero el texto bíblico es mucho más amplio sobre eso, y lo que está diciendo el texto bíblico es solamente que cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste. Es como cuando exactamente Jesús, sus discípulos estaban, los 12 o los 11 discípulos estaban en el aposento cuando el Señor se les apareció. Cuando muere, resucita, se les aparece allí y le dice: pasa a vosotros. Pues de esa manera es la misma que la Biblia habla de su segunda venida, cuando Él se manifieste. Y lo que hizo allí, que se manifestó, que apareció allí. Pues exactamente la palabra segunda venida tiene esas acepciones, donde la Biblia lo que está hablando es cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste. Entre los judíos había una creencia que lo que había entre el cielo y la tierra, solamente había un pequeño espacio que diferenciaba el lugar de Dios y el de nosotros. Nosotros lo tenemos demasiado, porque lo hemos tomado del griego, y hemos tomado que hay un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo, y lo hemos hecho tan distante, tan lejos de nosotros, que entre los judíos el pensamiento que tenían de las moradas de Dios era tan cercano a ellos, que lo que había era una puerta que abrir para que apareciera el Señor. Nosotros le hemos puesto desde la forma el paganismo griego, lo hemos trasladado a algo tan y tan lejos de nosotros, que cuando pensamos de la segunda venida estamos viendo desde el espacio sideral a Jesús viniendo desde las nubes del cielo y haciendo de Jesús demasiado lejos la cosa. Lo vemos a Jesús cuando asciende y solamente una nube lo tapa y desaparece de nosotros, tan cerca como es. Bueno, mirando esta parte, cómo Jesús comienza a hablar del destino, estamos hablando exactamente de la divinidad de Jesús. ¿Cómo es que un simple hombre, si que fuese un simple hombre, como habla la teología liberal, que es Jesús, cómo es posible que Jesús hable como que tiene autoridad dentro de lo que es el destino eterno del ser humano? No solamente en cuestión de que va a preparar unas moradas temporales, sino del más allá de eso. Es decir, cuando Él aparezca, cuando Él venga, cuando Él se manifieste en su segunda venida, que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Jesús tiene que ver con todo lo que es la constitución del ser humano. El ser humano, su ser, es decir, no estamos hablando de su alma que se desprendió y de lo que Dios va a salvar es el alma, sino del ser humano. Vuelvo a repetir, como ya lo he hecho otras veces, que la salvación no tiene que ver con salvar almas, que la salvación tiene que ver con salvar al ser humano integral, es decir, lo que es el ser humano, su cuerpo y aquello que lo anima. En la resurrección de los muertos, lo que lo anima va a ser otra cosa, ya no es aquello que llamamos alma, porque estamos hablando de un cuerpo espiritual. Y cuando hablamos de un cuerpo espiritual, tampoco estamos hablando de ángeles. Porque otra confusión que hay en el pueblo es que cuando Pablo dice y que el cuerpo de la resurrección va a ser un cuerpo espiritual, no está hablando de que el cuerpo humano que va a tener el ser humano en la resurrección no es un cuerpo realmente humano, sino un cuerpo espiritual, es decir, no material. En la Biblia eso es absurdo, porque la Biblia está presentando la resurrección y el prototipo, de hecho, de la resurrección es Jesús mismo. Es Jesús mismo que cuando resucita le dice a sus discípulos, aquello, especialmente a Tomás, toca y mira si un cuerpo no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Jesús acentúa que él mismo tiene
tiene cuerpo y le trae a Tomás una prueba empírica, científica de la resurrección. Tócame. Una de las partes del método científico es la observación y la otra es exactamente tocar. Y Jesús está invitando a Tomás a tocarlo para que vea que yo tengo hueso y yo tengo carne. Porque los espíritus, dijo Jesús, no tienen cuerpo y carne como veis que yo tengo. Entonces, cuando habla de cuerpo espiritual, está hablando de aquello que mueve el cuerpo. De aquello que mueve el cuerpo, no de la materia en el cual el cuerpo está hecho. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Es interesante que Jesús hace todas estas promesas, pero no se quedan en promesas intangibles. No se hacen en promesas que no se puedan verificar. Es interesante que cuando nosotros vemos en la Biblia, especialmente en las epístolas paulinas, nos vamos a dar cuenta que las promesas que Jesús hace de la resurrección, de la vida eterna, la está haciendo bajo ciertas premisas que en la Biblia se catalogan como metáforas. Es decir, el género literario que el apóstol Pablo usa para hablar de la certeza de la salvación, perdón, de la certeza de la resurrección, de la certeza de que Él viene nuevamente a nosotros, de que se va a manifestar y de que Él va a resucitar a los muertos. Esa certeza que hace Jesús, que le está haciendo todavía sin haber ido a la cruz. Esa misma semana va a ser crucificado y va a resucitar para allá el domingo de esa misma semana. Jesús está haciendo estas prerrogativas que Él va a dar el Espíritu Santo. Y por eso es que me detuve mucho sobre este tema y todavía tengo demasiado de camino para hablar si fuese a hablar de él. Porque esto es un tema que conllevaría más de un año de enseñanza, hablar sobre el Espíritu Santo, porque es un tema sumamente largo, como ya he hablado otras veces, pero la importancia que tiene es que este tema une a Jesús con la divinidad, es decir, lo une con el Padre, por un lado, y lo une con el Espíritu Santo porque Él le va a enviar al pueblo al Espíritu Santo. Por eso es que más abajito de este capítulo 14, versos del 1 al 3, luego ya en el verso 12 al 13, 14, va a empezar a decir que yo me voy, pero yo no les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Es decir, que cuando Jesús está hablando de el Espíritu Santo, de lo que llamamos nosotros la divinidad, nosotros la dividimos en teología como Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero cuando usted saca la teología del camino, usted tiene que ver solamente este círculo, este Dios nada más. Dios que se compone en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso es lo que llamamos divinidad. Y cuando Jesús está hablando de enviar al Espíritu Santo, no está hablando de enviar un espíritu regular por ahí, ¿no? Está hablando de enviar a Dios mismo por el Espíritu a la vida del creyente, que va a ser real la presencia de Cristo muerto, resucitado, una realidad en la vida del creyente por el Espíritu Santo, pero que va a ser una realidad que Dios Padre también esté unido al creyente por el Espíritu Santo, que esto es lo que llamamos nosotros la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo va a hacer real el Espíritu en la vida del creyente. Pero que este Espíritu va a funcionar como tres metáforas en la vida del creyente para darle seguridad al creyente de que Dios va a venir por mí en Jesucristo su segunda venida, de que yo resucitaré de los muertos, de lo que Cristo prometió a la iglesia es real, no es falso. Entonces, estas tres metáforas se van a ver en la Biblia como la palabra promesa, la palabra sello y la palabra primicia. Son tres palabras que son tres metáforas que va a usar Pablo para hablar de la seguridad de la esperanza del creyente.
La primera que usa está en Efesios capítulo 1, verso 13, donde la Biblia dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Que el espíritu que se había prometido, que ya habíamos hablado, que Joel había hablado de la venida de ese Espíritu Santo en el escatón, en el último día, y que Ezequiel, en los capítulos 36 y 37, sigue hablando de este espíritu que va a poner la ley de Dios en el corazón del creyente. Ya me cansé de la ley de ustedes que ya se había puesto en piedra, pero ahora la voy a poner en un corazón de carne por medio del Espíritu Santo. Y el poder que ustedes no tenían para guardar la ley de Dios que decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, iba a ser operado por el Espíritu Santo, dando al creyente una inclinación hacia Dios, para que amara al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Perdón. Y esta es la parte que cumple lo que es el capítulo 8 del libro de Romanos, donde nos habla del hombre espiritual, o el hombre que tiene el espíritu, y el que no tiene el espíritu no es de Dios. Está hablando exactamente de ese espíritu prometido. Y que ese espíritu prometido, Pablo le llama aquí: habiendo creído, fuisteis sellados. Y está hablando del sello que se hacía para el tiempo de Pablo, de cuando un carpintero preparaba su madera, la quemaba con un sello como propiedad de ese carpintero experto en casas o en barco, en lo que sea. Y que también cuando el carpintero terminaba una casa, también le marcaba el sello a la casa como que era el constructor de esa casa, y esa casa tenía un prestigio porque era de un tremendo contratista. Y lo que la metáfora está diciendo es que con la venida del Espíritu Santo al creyente, el creyente ha quedado sellado por el Espíritu Santo, como que le pertenece ahora a la divinidad. Ahora Él es parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando Él aparezca, seremos tal y como Él es. Entonces la segunda metáfora la encontramos en 1 de Corintios capítulo 15, verso 20, 2 de Corintios también, capítulo 1, verso 21 y 22, donde la Biblia habla y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Y 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 y 22 dice: y el que nos confirmará con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, es decir, nos ha dado las arras del Espíritu, en vuestros corazones. Es decir, que nos ha dado la primicia. Y esto siempre lo he contado desde el punto de vista como se hacía en la isla de Puerto Rico, cuando yo era niño, que usted iba a comprar un carro y usted llevaba un pronto. Usted llevaba una primicia. Entonces, esto tiene que ver en Israel con los primeros frutos que se recogían en la cosecha. Pero en mi país, a usted le daban un pronto. Usted compraba un carro que valía $5,000 y usted le daba a la persona $1,000, y usted hacía un contrato con un papel firmando de que usted le vendía ese carro, pero que el próximo día usted iba a venir con el resto del dinero para pagarle ese carro, esos otros $4,000 al dueño de ese carro, para que ahora ese carro fuese suyo. En el caso del Señor, Él no hizo lo mismo. Nos dio la primicia del Espíritu y se fue. Se sentó a la diestra del Padre. Pero esa primicia que nos la dio con el propósito de que cuando Él venga, Él nos dará todo lo demás que nos había prometido.
El Espíritu Santo entonces trabaja como estas tres metáforas. Una, trabaja como sello. Por otro lado, va a trabajar como la garantía de lo que ya nos ha prometido. La garantía es el Espíritu Santo, te lo he dejado como garantía. Cuando yo venga, yo te voy a dar todo lo demás que yo te he prometido. Y la tercera que encontramos en la Biblia es la palabra promesa. La palabra promesa la encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 14, donde la Biblia dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es decir, que recibiéramos al Espíritu prometido, que se había prometido por Ezequiel, que se había prometido por el profeta Joel, y que también en la apocalíptica judía se había prometido que el Mesías que iba a venir por medio del Espíritu, para dar el Espíritu a todos los creyentes. Entonces, esto ya es en el Antiguo Testamento una realidad. Se cumple en la persona de Cristo, se cumple en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ahora viene al creyente. Entonces, la última parte que quiero tocar sobre esta parte de la divinidad es lo que hablamos de la resurrección como el comienzo de la nueva creación de Dios. Porque la resurrección va a trabajar, de hecho, en la Biblia hay por lo menos 7 maneras de mirar cómo se trata la resurrección, pero yo solamente voy a hablar de 2 porque el tiempo no me va a dar, y esto es que lo voy a hablar por encima, ¿verdad? Por un lado, la Biblia habla de que Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Allí habla en Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Habla de que ese es el comienzo de la nueva creación de Dios. Fíjese que hay una nueva creación de Dios que va a impactar el cosmos. Pero hay una nueva creación que ya empezó con la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, que es esa nueva creación en Cristo Jesús, y que más bien la versión Nueva Internacional la contextualiza de una manera muy bella, cuando siempre que habla del creyente que ha sido regenerado, habla de la nueva creación de Dios, porque ya comenzó. Es lo que llamamos el sí ya, pero todavía no. Es decir, que las cosas en Dios, desde que Él comenzó en el reino de Dios aquí en la tierra, ya comenzó, aunque todavía no ha llegado a su final cumplimiento, pero ya comenzó en la vida de los creyentes como la nueva creación de Dios, trayendo hijos a la gloria, como nos habla Hebreos 2:10, y como nos habla también la Biblia, de que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Ya sí, pero todavía no. Ya hemos sido trasladados, sí. Ya le pertenecemos al Señor, sí. Ya estamos viviendo en su reino, sí. Pero no ha llegado su final cumplimiento cuando Él aparezca y también ocurra la resurrección. Y fíjese que dentro de esta verdad que encontramos en el texto bíblico sobre esta creación de Dios, esta nueva creación de Dios, en la Biblia se sigue hablando de cómo el creyente ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Es crucificado, muerto, sepultado con Cristo. El creyente es resucitado para andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versos del 2 al 4. Y Colosenses 3:1. Está ahora sentado con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. Y es un ciudadano del cielo. Filipenses 3:20. Y es interesante que cuando Pablo está hablando de que ya somos ciudadanos del cielo, en ningún momento nos está diciendo el texto que es que después de esta vida nos vamos para el cielo. Eso no es lo que el texto está diciendo, porque el texto contextualizado, el texto en su momento histórico, contextual, que se está escribiendo el texto, Pablo le está hablando a una colonia llamada los filipenses,
Entonces, cuando estamos hablando de que Pablo le está hablando a la colonia del cielo, en ningún lugar Pablo está hablando de que cuando uno se muere, uno se va para el cielo. Porque Pablo le está hablando a una colonia. Y cuando hablamos de hacer exégesis del texto bíblico y mirar qué el autor le quiso decir, cuál era su momento histórico que vivía, pues mire, los puertorriqueños yo creo que entendemos bien claramente ese texto, porque nosotros somos exactamente una colonia. Entonces, cuando en la Biblia dice, yo te tengo a ti unas promesas en el cielo, era lo mismo que decir, yo te tengo unas promesas aquí en Roma. Pero para tú recibir esas promesas no tenías que ir a la ciudad de Roma, porque ya tú eras una colonia y ya por ser colonia tú recibías los beneficios del reino, en este caso de Roma. Y lo mismo ocurre con Puerto Rico, porque ya nosotros conocemos lo que es una colonia, porque hemos vivido por ya más de 100 años en una colonia. Entonces, bueno, más de 100 años en una colonia, y los que vivieron antes de nosotros vivieron en otra colonia, en la de España, o bajo la bota de España. Entonces, entendemos bien el texto de que no se está hablando de trasladarnos a uno para el cielo. Lo que Dios está diciendo, lo mismo que Jesús hace, que cuando nos manda a ayunar y a orar y a hacer las cosas con buenas intenciones, que la hagamos porque Él tiene reservada todas aquellas cosas buenas que hemos hecho en el cielo. Eso no nos invita a nosotros a ir para el cielo. Lo que está diciendo es que con seguridad lo que tú haces en el Señor es guardado en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Allí no van ladrones a robarte lo que tú hiciste para el Señor. Entonces está guardado, y eso es la promesa, y esa obra contigo sigue. Por eso es que la muerte no se puede ver como la morada eterna. Es inconcebible y es antibíblica. Porque cuando Pablo habla de que nosotros sigamos trabajando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, exactamente está diciendo que el hecho de que tú mueres, esa interrupción del tiempo de muerte al tiempo de la resurrección, cuando se resuciten los muertos, la obra sigue contigo. Y no se perdió la obra que hiciste, lo que está diciendo la palabra de Dios. Que lo que has hecho para el Señor, sea mucho, sea poco, según la capacidad que Dios te ha dado para trabajar para Él y para su reino, no se va a acabar con la muerte. Solamente la muerte ha sido una interrupción hasta el momento cuando el Señor te vuelva a resucitar. Y cuando te resucite, esa obra que hiciste en vida va a seguir contigo. Por eso es que en Apocalipsis dice, sí, porque la obra, él muere, pero la obra sigue con Él. El texto bíblico es claro, es preciso, solamente nosotros lo hemos trastornado por causa de las filosofías paganas que hemos recibido, platónicas, y que ellas han sido las que han manejado o han tratado de interpretar el texto bíblico. Entonces, mirando la Biblia desde ese punto de vista, estamos mirando cómo en las palabras del Señor se está trabajando con el asunto de la interrupción, la muerte, en una etapa que Pablo dice que es muchísimo mejor, porque cuando Pablo habla de esa muerte temporal del creyente, él está hablando, de hecho, a los filipenses. A los filipenses es que le habla sobre ello. Y cuando le habla sobre ello, exactamente Pablo le está diciendo a ellos que él tiene que ir al juicio. Y que en el juicio él no sabe si muere o vive. Él dice, si Dios permite que yo esté con ustedes y siga trabajando con ustedes, Él va a obrar para que yo en el juicio salga con vida y yo esté con ustedes y sea de bendición por ustedes. Pero si no, y me toca la muerte, yo no tengo ningún problema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y además, estar muerto en Cristo, estoy presente con Él y ausente con vosotros. Y cuando estoy con ustedes, estoy presente con ustedes, pero ausentes en el Señor. Que Pablo le llamó a la muerte estar en presente con Él, y cuando estoy vivo como estoy ahora, estoy ausente de Él pero presente contigo. Y Pablo no está hablando que morir es perder la identidad, perder la capacidad y perder todo. Todo lo contrario, es estar en un momento de receso, de descanso. Y estamos hablando de descanso, no estamos hablando de desaparición o aniquilación del alma. Estamos hablando de descansar
hasta el momento que se despierte de nuevo. Y cuando nos despierten de nuevo, y cuando hablamos de despertar, estamos hablando de cuando nos resucite ese cuerpo muerto. Ese es el despertar. Eso no significa que cuando estamos muertos estamos totalmente dormidos o inconscientes, porque eso es también antibíblico. Entonces, la última parte que estamos mirando es cómo también la vida en Cristo, de este Cristo que se ha unido a la divinidad, o es que es parte de la divinidad, nos está hablando de esta percepción de la unidad que tiene Él con el Padre. Hay muchísimos versículos en la Biblia para yo tocarlo. Esto no terminaría. De verdad que este tema no terminaría yo hablando de Él. Si voy a tocarlo parte por parte, porque esto no terminaría. Entonces, estoy tratando de brincar lo más que pueda para poder avanzar en esto. Pero mire cómo Jesús habla, por lo menos en Juan capítulo 10, versos 14 al 30, Juan 17, eso se llama la oración intercesoria. La voy a leer por lo menos estas dos partes, la 17, capítulo 17, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, o sea, sus discípulos. Y no voy a, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos como nosotros. Y el capítulo 17, versos 20 al 22 dice: mas no ruego solamente por esto, es decir, por los discípulos nada más que Jesús tiene en ese momento, sino también que por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos uno. Aquí el texto bíblico está uniendo ahora, no solamente que ya Jesús está hablando de que Él y el Padre son uno. Del que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Que Jesús está hablando que la gloria que me diste, es decir, que Jesús está hablando de su preexistencia cuando estaba con el Padre, en su gloria, y que ahora en la resurrección y ascensión vuelve nuevamente al Padre, pero que esa unidad que hay entre Él, el Padre y Él y el Espíritu Santo, ahora se va a ser conferida a la iglesia. Por eso es que la iglesia no se puede ver como un individuo, como individualismo. Se tiene que ver como el cuerpo místico o espiritual de Cristo, en el cual no importa al templo que tú vayas, porque no estoy hablando de la iglesia que vaya, porque eso, bueno, no importa el templo que tú vayas, el nombre que está escrito en ese templo, iglesia Viaje a las Estrellas, la iglesia más allá del horizonte, la iglesia que traspasa los mares, la iglesia que usted el nombre que ya le ha puesto. En el reino de Dios no importa esos nombres, porque esos títulos, esos nombres son políticos sociales. No son nada de espirituales. Se llama usted reformado o arminiano, se llama usted católico romano o se llame católico oriental. No importa cómo usted se llame, no importa la iglesia, si usted ha dado su corazón a Cristo y Cristo le ha dado su espíritu, usted es uno conmigo, con aquel y con el otro, que también tiene el Espíritu Santo del Señor. Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Es decir, que lo que hace a un creyente que sea también creyente con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, no importa en el lugar donde está, es el Espíritu Santo que ha venido sobre él. Ya le dije que el Espíritu Santo está puesto en la Biblia con 3 metáforas: sello, la primicia y la promesa. Que si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Si usted lo ha recibido, usted ha recibido la primicia del Espíritu Santo. Si usted le ha recibido, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Se le ha dado el Espíritu Santo como la promesa del Padre, y se le ha dado el Espíritu Santo como la primicia. Esas 3 metáforas están garantizando que usted ya le pertenece a Cristo.
ya es de Cristo, vive para Cristo, y si muere, para Cristo muere. Eso es lo que la Biblia dice. Pero no solamente se queda en la muerte, se queda en la misma promesa, que la promesa que se te dio. El Espíritu Santo como la primicia, el Espíritu Santo como sello, es la garantía de la resurrección de entre los muertos. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, ocurrirán los últimos dos detalles apocalípticos que van a ocurrir en la vida de la iglesia y en el mundo entero, es decir, en el cosmos, que es la venida del Señor. Cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando Él venga, va a ocurrir la resurrección y va a ocurrir esa transformación total del cosmos, donde el cielo y la tierra van a ser hechos nuevos para que more la iglesia, el pueblo de Dios, y todos los creyentes vivan en el reino establecido por Dios, que comenzó en la venida de Cristo y que culminará con la resurrección y ese cielo y esa nueva tierra hecha nueva para la nueva creación de Dios. Esa es la eternidad. Eso es lo que la Biblia habla, y esa es la escatología bíblica. La escatología bíblica es que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Romanos capítulo 8. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la última etapa de lo que se llama la salvación. Hemos sido salvos, sí, ya, pero todavía no. Estamos esperando exactamente la resurrección, porque la salvación tiene que ver con la resurrección del creyente. El que menosprecia la resurrección, como la teología liberal, está menospreciando todo el plan de Dios y toda la salvación de Dios que Dios da. Porque la salvación no es para salvar almas, sino que la salvación es para rescatar no solamente a la humanidad, sino el propio cosmos con todo lo que en ello hay. Entonces, si tú estás pensando que el final de las cosas es la eternidad en el cielo, estás equivocado. Dios no prometió eso a nadie, a nadie. No hay un texto bíblico donde haya prometido Dios el cielo para nadie. El cielo no es la última etapa del creyente, sino que la última etapa del creyente, después que pase toda esta vida aquí. Y en esta vida vayamos a la presencia del Señor. Esa presencia del Señor es un paraje temporal, la casa de mi Padre, y que esa no es el lugar ni la morada eterna, sino que la morada eterna es cuando Él aparezca y resucite a todos los muertos, a todos los que le esperan, los que aman su venida. Y en ese momento de la resurrección ocurrirá también ese otro evento de la transformación de todo este mundo, y creará Dios cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la palabra de Dios, es lo que Dios enseña en la escatología bíblica. Y esto es lo que Jesús está haciendo, que lo une a la divinidad. Esto de que está metiéndose en los asuntos del destino del hombre y decir, no, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come este pan y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Jesús va hablando de todos los asuntos de destino del ser humano dentro de la unidad con el Padre y con el Hijo. Y que en esta unidad con el Padre, con el Hijo, dijo, no lo voy a dejar huérfano. Yo sí me voy. He cumplido el rescate. Porque el rescate tenía con dar mi vida y traer rescate a toda la humanidad, incluyendo al cosmos. Pero yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Y cuando yo me vaya, yo estaré con el Padre hasta que Él dé la orden de mi regreso. Y en ese momento se va a terminar todo este asunto escatológico, y se va a terminar toda esta división que tenemos nosotros de dividir al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esto lo estamos haciendo en los asuntos salvíficos, en lo que se llama la economía trinitaria. Y en la economía trinitaria esto se va a acabar cuando Pablo realmente lo recoge en el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando dice que esta es Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego cuando Él entregue el reino a su Padre, ¿ve? Y todo lo que había sometido debajo de sus pies, excepto al que le puso a Él
todas las cosas bajo su poder para que Dios sea en todas las cosas y en todo. Es decir, que hasta ese momento lo que se llama la Trinidad económica, que tiene que ver con todo el asunto de la creación, con todo el asunto salvífico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, culminará en que ya esta de la Trinidad no es que desaparece, sino que ya se ve como este Dios único que hay, que en asuntos de la salvación se dio este asunto económico, de la Trinidad económica, donde Dios el Padre envía a su Hijo, el Hijo va a enviar a su Padre, al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a estar con la iglesia hasta que ésta culmine el tiempo de la iglesia, y que cuando culmine todas estas cosas, Dios, el Señor, aparezca nuevamente y establezca su reino, resucite a los muertos, y ya es el final de todas las cosas. Esta es la escatología sencilla de la Biblia. La complicada es los inventos que hemos hecho desde el siglo XVIII para acá, desde John Nelson Darwin para acá, que comenzó a enseñar este asunto de la estructura hermenéutica de las dispensaciones, y cogió y le añadió 20,000 cosas a toda la simplicidad bíblica. Le hemos añadido un montón de cosas que no son bíblicas, aunque muchos siguen en ella, pero no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Entonces, lo que hemos visto aquí es cómo Jesús ha estado unido a la divinidad, cómo esta divinidad unida, Jesús se presenta como el Salvador, como el que rescata al pueblo, y que este rescate se ha dado sí ya, pero que todavía no ha terminado, y que esto culminará en el día de Jesucristo, cuando Él aparezca en gloria. Amado, hasta aquí me trajo el río. Entonces, la próxima semana, si Dios me lo permite, si la salud me lo permite y Dios me lo permite, estaremos hablando entonces sobre la otra parte ontológica de Jesús, es decir, su humanidad. Vamos a explicar a este Cristo humano, debilucho, cansado del camino, que se fatigaba, que se cansaba, que sudaba, que se abrumaba con los problemas de la vida. A este Cristo, de esto vamos a hablar sobre lo que es la humanidad del Señor, la parte otra ontológica. Hablamos de ya su divinidad, y estaremos hablando ahora más tarde de su humanidad, y luego la última parte que vamos a hablar es cómo el Espíritu Santo ayudó a Cristo en su humanidad para Él vencer a Satanás y para Él ir a la cruz, y cómo Él también, por medio del poder del Espíritu Santo, y Dios resucitó de entre los muertos. Así que vamos a despedirnos, amados. Siempre hemos dicho que este es su programa, Caminos Inescrutables. Tratamos de ser contextual y a la misma vez contemporáneo, para tratar de ser explícitos en el texto, no solo en el contexto, sino contextualmente, como hoy lo podemos entender de una manera bíblica, sin que las filosofías y las interpretaciones modernas, posmodernas, influyan en el texto bíblico para trastornarlo. Así que, amado, ayúdeme a orar en esta hora, darle gracias al Señor y pedirle que al Espíritu Santo, que siga tocando a los pecadores, que hay personas que no conocen la fe cristiana, que necesitan conocer esta simplicidad del reino de Dios y de la vida en Cristo. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te pido por aquellos que no te conocen, toca sus corazones. Opera en ellos esa obra salvífica de Jesucristo, operando en sus vidas como Jesús nos enseñó, que cuando Él venga, el Espíritu Santo iba a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Hazlo en el nombre de Jesús. Glorifica, Padre, a tu Hijo por el Espíritu Santo, y permite, oh Dios, que el pecador pueda salir de sus trastornos, de su confusión, de sus amarguras, y pueda conocer a Jesús. Sana a los enfermos, bendice a tu pueblo. Hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Que Dios te bendiga, amado, y que Dios te bendiga mil veces más que a mí. Bendiciones.